La generación del 80 tiene unas improntas generales que pueden describirse, casi les diría que con comodidad meridiana, sin perjuicio de las particularidades que va teniendo a lo largo del tiempo y que le otorgan. Claro está, el presidente y el estilo de presidencia, los políticos influyentes que lo rodean, los ministros, los distintos movimientos culturales que se van dando, el propio progreso de la época, lo muy movediza que es la sociedad argentina a lo largo de todas esas décadas. Pero digo, sin perjuicio de estas particularidades, hay estos caracteres, existen estos caracteres comunes. Y yo creo que del primero que uno puede hablar, que amerita hablar, la base, la partida de todo, es el modelo de la generación del 80. Pocas veces en la Argentina, pocas veces en la historia nacional, existen modelos, menos veces modelos que sean exitosos y menos veces aún que deban su éxito a la continuidad en el tiempo. O sea, que un mismo proyecto de gobierno sea trasladado sucesivamente de unos presidentes a otros presidentes. Y estoy segura que ustedes ya estarán pensando, pero pucha, esa continuidad en el tiempo se debió a políticas poco plausibles, quiero decir, nada honradas. Y sí, se debió a intervenciones que no buscaban fines lícitos ni los tenían, se debió al fraude electoral desde ya, pero no es lo que estamos juzgando en este mismo momento, sino el hecho de que estos sucesivos presidentes, todos miembros de un mismo partido político, lograron llevar adelante un modelo de país con el que podemos estar de acuerdo o no, pero que resultó muy exitoso y que al fin de cuentas puso a Argentina dentro del espacio que quería ponerla y en la posición en que quería estar ubicada. Empezamos este clip con el modelo de la generación del 80, del que se sirvió justamente para afianzar esta situación internacional que había comenzado con las presidencias históricas, incluso podría decir con Urquiza, pero sin duda con los presidentes históricos, que es el de Argentina como país agroexportador dentro del concierto de las naciones occidentales. Nosotros teníamos que producir materia prima y teníamos que producir materia prima que demandaban las naciones industrializadas y teníamos que producirla en tanta cantidad que finalmente la balanza comercial nos diera positiva. O sea, que nos fuera favorable y que vendiésemos más de lo que comprásemos, aunque la idea era que comprásemos mucho, porque desde ya, no hace falta que yo lo aclare, si uno compra mucho y puede pagarlo, significa que las cosas le van bien. Entonces la idea no era que fuésemos frugales, ya había que ir dejando de lado un poco la política que había sido de Nicolás Avellaneda, de la austeridad. Si bien Roca es un hombre que dice que el progreso de la Argentina estaba basado en honrar la deuda, y la deuda se honraría aunque fuese sobre el hambre y la sed de los argentinos. Roca también es de esta idea, pero ya no se trata de un periodo de austeridad tan absoluta. Bien, ¿qué es esto del modelo? Argentina debía convertirse en una potencia agroexportadora. Primera cuestión. Por lo tanto, ¿qué cosa necesitábamos? Necesitábamos para llevar adelante este proyecto, porque hoy por hoy a nosotros nos resulta fácil dejarnos seducir por la idea de que hemos sido toda la vida, desde que nacimos, desde que existimos, incluso cuando éramos colonia, exactamente esto, una nación que producía mucho porque tenemos una de las 5 grandes pampas fértiles del mundo entero, porque estamos acostumbrados a que todo se nos da
de manera natural, bien, pero no era exactamente lo que pasaba en la Argentina de 1800, pongamos, de 1860 a 1850. Eso de alguna manera ya lo hemos ido hablando, pero lo repasamos así como muy rápidamente, muy abuelo de pájaro, perdón, Zampano. No es que tu vuelo sea un vuelo así poco importante o poco sobresaliente, sino que simplemente lo decía por decir rápido, muy veloz. Es que no hay que herir susceptibilidades del pollito. Vamos a plantear 2 o 3 hitos que nos llevan a la Argentina de 1880 en materia productiva. ¿Qué producíamos para exportación? Ustedes ya saben que la colonia se produjo mucho y se exportó mucho también. Y había una variedad muy grande de productos y las grandes exportadoras eran las provincias del norte y las cuyanas. Entonces exportábamos lino, exportábamos tela, exportábamos aguardientes, exportábamos aceites, exportábamos cebos, velas de cebos, exportábamos muchas cosas. Algunas cosas que exportábamos eran materias primas y otras eran productos manufacturados. Y otros tenían un primer paso, un procedimiento de elaboración intermedia. Ahora, a partir de la política de los Borbones, las consecuencias económicas de la libertad y la apertura de Buenos Aires fueron muchas y fueron bastante nefastas para el interior del país. Entre otras cuestiones, se cambió el polo político y se cambió también el polo productivo. Y del periodo independiente nuestro, la gran riqueza, la gran innovación industrial, la gran innovación en materia de exportación es el salado. Y la gran fuente de riqueza fue el salado. Por supuesto, con una mejora en la calidad de los vacunos. Luego, los adelantos tecnológicos fueron dando lugar también a que pudiese variar el caudal. Estoy hablando ya sobre los años 1800, ya en la década del 80 vamos a tener que el descubrimiento del frío artificial permitió congelar la carne, permitió enfriar primero la carne, luego congelar la carne, y esto obviamente que nos abrió el mercado de consumo de carnes para nosotros a nivel mundial. Previo a esto, la introducción de distintas razas de ganado ovino, las ovejas, para la explotación de la lana. Y la lana llegó a ser, justamente en este periodo del que estamos hablando, el gran producto de exportación. Se exportaba más lana que carne fría, que carne congelada. Por supuesto que la carne salada fue al tiempo reemplazada y tenía mercados muy chicos, nichos muy chicos para venderla, pero se exportó más lana que todo lo demás. Incluso cuando se iban extendiendo las tierras para la producción agrícola por antonomasia, los productos de aquel momento, el trigo, la avena, la cebada, el maíz, pero sobre todo la gran vedette que era el trigo. Por lo tanto, la idea ya en 1850, 1853, la idea propia de Urquiza era no solamente prosperar en la industria del salado, que era su fuerte, tenía tremendos saladeros, sino que además había que mejorar las razas haciendo, por supuesto, combinaciones de genética, al mismo tiempo cultivar cada vez mayor cantidad de superficie. Por eso él tiene su ley de colonia, por eso empiezan en su época las primeras colonias, justamente para lograr esa explotación de la tierra, y es el camino que van a seguir los presidentes históricos. De hecho, los presidentes históricos van logrando que este filón nuevo económico sea cada vez más extendido, sea cada vez más importante y que empiece a redituar. Y pronto vamos a tener, en la década de 1870, la primera exportación de trigo que se hace de Argentina al mundo,
y que va a salir de estas tierras donde yo estoy en este mismo momento, de las viejas territorios del desmochado y y de la Candelaria, que es Casilda, sale la primera exportación de trigo de la Argentina. Por lo tanto, ya estamos hablando de un volumen de producción que genera excedentes que pueden ser exportados. Ahora, uno puede rápidamente, si se hace un panorama en su cabeza, decir, bueno, si la idea es que vamos a producir tanto que vamos a exportar y vamos a exportar tanto que vamos a cobrar más de lo que tenemos que pagar en los productos que vamos a consumir, porque vamos a vivir cada vez mejor y vamos a consumir un montón de productos manufacturados que nosotros todavía no hacemos. Pero no importa porque vamos a producir tanto que nos va a ir bien igual, nos va a ir bien igual. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para lograr toda esta cantidad de superficie cultivada con saldos exportables? Bueno, en principio vamos a necesitar tierras. Y lo de la tierra lo venimos viendo de bastante tiempo la labor que se fue haciendo, y en gran medida esta fue la razón por la cual se determinó en la presidencia de Nicolás Avellaneda el fin del problema, el fin de las de enormes dificultades que traían las naciones originales que existían en el Chaco, en la zona del Chaco. No estoy hablando solamente de la provincia del Chaco, sino Chaco, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, Formosa, por supuesto, y la Patagonia. Gran parte de estos avances impresionantes, para bien o para mal, pero impresionantes, sobre las naciones originales, sobre el territorio indio, se hacen en la presidencia de Nicolás Avellaneda. La primera parte de la conquista del desierto se hace bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, justamente con Roca a la cabeza en carácter de ministro de él. La conquista del desierto tiene 4 etapas y no va a extenderse demasiado en el tiempo. Es presidente de Roca todavía y ya no queda mucho más que extender los territorios de la nación hacia el sur. Eso hemos comentado en alguna oportunidad. La conquista del sur, la conquista del desierto, pues uno tiende a pensar, ¿desierto para quién? Desierto no era, pero bueno, 2 cuestiones respecto a esto. Hacia el sur, el Huinca, el hombre blanco, llamaba desierto a las tierras hacia el sur del límite de Buenos Aires, bastante arriba, luego un poco hacia el centro, luego centro-sur, pero nunca hasta 1880 la totalidad de la provincia de Buenos Aires, lo que estaba hacia abajo era denominado desierto. Y Zampa no está cantando, como si esto fuera un desierto. Y decía... decía bravo Zampano, bravo. Estas tierras que fueron incorporadas al Estado argentino tenían que tener un destino, y de hecho un destino de producción, y de hecho es lo que tuvo un destino de producción, aunque un tanto errático. Lo que se refiere es una serie de normas que se dictan en consecuencia del manejo que había que hacer. Yo voy a referirme a un par de estas, que son las más trascendentales después de la ley de Avellaneda. Una es la famosa al punto de haberse hecho película al respecto, una película al respecto, que es la ley de premios. La ley de premios es una ley que recuerda bastante en lo errado de la técnica legislativa
y en todo caso en la discrepancia que hay entre el objeto aparente de la norma, o sea, lo que persigue, el tipo de conductas que propone la norma y lo que en realidad genera. Porque como la ley de enfiteusis en su momento, la idea es que las tierras se cultiven y se cultiven por quienes no están ya en el rubro. Lo que sucede con la ley de premios es que justamente por tratarse del Estado argentino, de un Estado pobre, un Estado que recién se unifica hace muy poco tiempo atrás, unas 2 décadas atrás, y que recién, fíjense, en 1880 logra tener una capital que esté con un asiento dado por ley y sin ningún tipo de trabas entre el Estado Nacional y la poderosísima provincia de Buenos Aires. Digo, era Argentina un país con una enorme promesa y un gran potencial que se había dicho ya varias veces, el futuro brillante de la Argentina, pero que no tenía un cobre en la realidad de los hechos. Razón por la cual tampoco le sobraban emolumentos como para pagar a la soldadesca unas campañas que habían durado 4 años largos, 5 años. Y bueno, se optó por entregar las tierras, estas tierras públicas, recientemente acaparadas, por entregarlas justamente a los militares que habían intervenido. Claro, la ley de tierras no fue, los premios no fueron para todos iguales, desde ya. Hubo algunas personas que fueron extremadamente beneficiadas por la ley de tierras y yo creería, no lo puedo afirmar, porque no lo he estudiado lo suficiente como para poder afirmarlo, que Roca fue el más beneficiado, pero sí se puede afirmar con documentos que prueben que Roca fue uno de los más beneficiados. Y los territorios, los campos que se le dieron en la provincia de Buenos Aires, buenos campos, tierras muy feraces, a las que le dedicó mucho tiempo. Y de hecho, ya vamos a hablar un poco de la biografía de Julio Argentino Roca, pero él fue, cuando se retiró de ser militar, o sea, llega a la presidencia de la Nación, condivide su labor de político con el de estanciero y ha manifestado varias veces y de manera pública que es algo que le gustaba muchísimo, muchísimo hacer. Pero claro, ni las extensiones de tierras, ni la calidad de las tierras de Roca, ni las posibilidades de Roca tenían, para explotarlas quiero decir, tenían demasiado que ver con los terrenos, los territorios, las parcelas de tierra que se le otorgaban a los soldados, ni la ubicación, ni las calidades, ni las cantidades, y por supuesto tampoco tenían ellos, eso ya no es una cuestión de la ley, pero tampoco tenían ellos la posibilidad ni los recursos para explotarlos aunque hubiesen querido. Entonces lo que sucedió fue estrictamente esto. Los soldados que recibían la escritura, el título de la tierra, rara vez lo pudieron acceder, no hubieran tenido demasiadas posibilidades materiales de hacerlo. También había algunas trabas administrativas, pero básicamente como salían desde un lugar a retirar el título de posesión que se le daba, pues digo, como salía con el título en la mano, iba a una oficina al lado o a un apartado en la pulpería y había un agente de tierras que lo compraba y lo compraba por muy poca plata. Lo compraba por muy poca plata porque el soldado prefería, en muchos casos el soldado fue forzado a ser soldado, no era un soldado profesional, pero fuera de la manera que fuera, no la podía explotar y entonces, bueno, cambiaba por mucho menos del valor que tenía ese territorio para tener el cash, ¿no? El efectivo, el dinero contante y sonante, y volvía a sus lugares y a su vida más o menos normal. ¿Y quién compraba? Bueno, compraban en general agentes para
personas que ya tenían campo y que agregaban todas estas posesiones. Con lo cual, la ley de premios ayudó a que se hiciese todavía más destacado una característica que va a tener la propiedad en la Argentina, la propiedad rural en la Argentina, que es el latifundio, ¿no? Argentina es un país en el que existen enormes latifundios, porque es un país enorme, y ya los había desde antes. La ley de fiteusis, finalmente reprogramada por Rosas, había dado como resultado la concentración en poca cantidad de manos de grandes cantidades de tierras, y la ley de premios no hizo más que profundizar en última instancia este fenómeno que ya existía en la Argentina y que va a existir durante bastante tiempo más. De todas maneras, esto no obsta a que las tierras que se incorporaron produjesen cuotas muy importantes de materia exportable, y fíjense que tampoco es demasiado casual que lo que con más facilidad, de manera natural, se producía en la Patagonia era lana, y lo que con más facilidad natural se produce en el Chaco es algodón. En ambos casos estamos hablando de materia prima para tejidos, que a pesar de que Inglaterra ya ha avanzado en sus técnicas de explotación fabril y por supuesto no tiene ya su más gran bastión en los textiles, sin perjuicio de eso, de que el textil había sido el gran fuerte de la primera revolución industrial, de todas maneras, sigue siendo una gran proporción de la explotación fabril, la explotación industrial inglesa. Así que nosotros incorporamos territorios que ni que a propósito venían como anillo al dedo para lo que Inglaterra necesitaba, eran aptas para la producción de la materia prima que Inglaterra necesitaba. Bien, pero como ha dicho el doctor Ciuro en alguna oportunidad, Roca fue un presidente que le dio a la Argentina 5 provincias. Y podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con la manera en la que se hizo. No tenemos que recaer, lo voy a decir una vez más, lo voy a seguir diciendo muchísimas veces, caer en el error muy grave de juzgar con valores actuales un tiempo que era bastante diverso del nuestro, y hay que tratar de evitarlo, pero asimismo planteados o puestos en tiempo de la década de 1880, igualmente hubo enormes discrepancias en relación a cómo se manejó la situación, y había discrepancias en relación a qué era lo que se debía producir y en qué lugar era el que Argentina que tenía que ocupar en el concierto de las naciones. No todo el mundo estaba de acuerdo, pero esta postura que eligen los gobernantes y ¿por qué me está robando protagonismo en mi propio video? Lo que venía diciendo es que las discrepancias que pudieron tener lugar en aquel momento no impidieron que se siguiera un camino determinado, y que era el camino que una mayoría de la gente que tenía acceso al poder entendía como necesario para lograr el objetivo que perseguían. Y por lo tanto, para el devenir de la Argentina como un Estado planteado entre las naciones como potencia agroexportadora, era preciso esta cantidad de territorio volcado a una civilización productiva para que diera sus frutos. ¿Qué más necesitábamos a la hora de acometer el camino que ya se había iniciado con una especie de marcha forzada? Bueno, mano de obra.
sin dudas. Necesitamos gente. Y no por nada el preámbulo de la Constitución Nacional dice que Argentina es un país abierto para todos los hombres del mundo que quieran habitarlo. Y como tal, el preámbulo en ese sentido se cumple a rajatabla. Y el argentino nativo es un ser abierto, lo era en aquel momento, muy receptivo de la inmigración. De hecho, fueron tal vez menos los que rechazaron la inmigración que los que la aceptaban por lo menos como un evento no tan cuestionable, e incluso que la aceptaron con agrado. Ya vamos a hablar también de esto un poquito más adelante, pero quiero decir, desde 1853 se persigue el objeto de poblar, porque es la premisa alberdiana, y Alberdi está detrás de la Constitución. Para Alberdi hay que poblar para gobernar. Y cuando dice esto es porque justamente uno de los componentes del Estado es la población. Dos de los componentes del Estado se asocian en esta premisa alberdiana de que hay que poblar para gobernar. Gobierno y población, ¿no? Alberdi no fue presidente. Un presidente entre los históricos, Sarmiento, tal vez el que más mojones ha puesto en el sentido de la cultura y la manipulación de los caracteres de la población, de las características de la población, también hacía mucho hincapié en la población y hacía mucho hincapié en no voy a decir el reemplazo, porque justamente tenía una fe absoluta, una creencia absoluta en el poder transformador de la educación. Y el criollo debía ser educado también. Lo que pasa es que el que no podía ser educado porque ya era grande, para Sarmiento estaba completamente echado a perder. Y cree en que la población grande de la Argentina no puede ser en base a una tasa de crecimiento vegetativo, sino que tiene que ser en base a un arribo de población de las afueras también. La idea de Sarmiento es tal vez más a una población que tenga una fuerte cultura de trabajo y que tenga un respeto por las normas, que tenga un respeto por las leyes, que tenga respeto por la propiedad privada, que respete a las autoridades. Toda esta cuestión la persigue Sarmiento con algunos matices en relación a lo que Alberdi había propuesto. La necesidad de que Argentina incorporase gentes, personas, habitantes para trabajar, la venía siendo muy concreta, venía reconociéndose con mucha fuerza desde el inicio, prácticamente del periodo de la organización constitucional. Y ya hemos visto, y vamos a hacer una mención bastante rápida de cómo Argentina abre las puertas, cómo el Estado Nacional abre las puertas. A través de ciertas facilidades a la inmigración o al tipo de inmigración que entendía que era el que iba a beneficiar el futuro del país. Y el hito en este punto es, por supuesto, la ley de inmigración de Nicolás Avellaneda. Estipula unas determinadas ventajas para un determinado tipo de inmigrantes, que son aquellos que arriben al país en barcos. Con lo cual se entiende que venían, no es la inmigración fronteriza por la que se llega a pie, sino la que viene oceánicamente. O sea, los vecinos sudamericanos no van a llegar en barcos. Y los buques de ultramar que arriben a los puertos marítimos de la Argentina, pues van a venir probablemente en un porcentaje muy alto desde otros países el norte de América. Mucho no nos interesaba, a Sarmiento sí, pero al resto por ahí no, y desde Europa, que era lo que a todo el mundo le interesaba.
Por lo tanto, tenemos una primera gran ola de gente que llega al país en la década del 70 y en la década del 80 todavía más. La década del 80, la década que va del 80 al año 90 del siglo XIX, es una década de una cantidad asombrosa de gente que arriba al país. En los primeros añitos, 80-81, hay una especie de aplanamiento, estamos en términos casi de COVID, hay una especie de aplanamiento de la cantidad de gente, incluso creo que hay un año, si la memoria no me falla, creo que es el propio año 80, en el que hay un saldo negativo, o está muy cerca de ser un saldo negativo. No es que la gente no venga, la gente viene, pero se va. Llega, viene y no lo convence demasiado cómo son las circunstancias de vida en Argentina y entonces se vuelve a ir, por lo tanto no tenemos una gran cantidad. Pero a partir de ese momento es explosivo y el país se puebla. Y con estas circunstancias de la inmigración que se trabaja activamente, en la que se invierten recursos humanos y recursos económicos, muchos recursos humanos y bastantes recursos económicos, cambian la fisonomía del país. Siempre me da un poco de prurito hablar de inmigración, porque soy discípula de probablemente la persona que integra una élite del conocimiento de la inmigración en Argentina, y me atrevo a decir que en la América Latina toda, que es Ada La Tuca. Y entonces yo los voy a remitir a esto, este libro que tuve la enorme dicha de haber coordinado bajo la dirección de mi maestra, de la profesora La Tuca. Y ella dedica todo un capítulo, que es un tomo entero, a la historia de la inmigración en los 4 países del Mercosur. Así que si alguno está particularmente interesado, recomiendo esa obra del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de nuestra facultad, de la Facultad de Derecho de la UNR, porque es fantástica. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de la La Tuca? Pajarito, basta de cantar. Ha llegado la hora de dormir, me parece. Voy a ir a acostar a Zampanó y luego sigo.